necesidad que tiene el sistema público andaluz del aumento de docentes, de las plantillas docentes, y es una necesidad que desde Comisiones Obreras pensamos que es vital, ¿no? Pensamos que es vital si queremos de verdad que la escuela pública sea un elemento de garantía para la igualdad de oportunidades en Andalucía y para la cohesión social. Estamos prácticamente en el inicio de curso, el curso comenzó el mes pasado y desde Comisiones Obreras volvemos a poner en la mesa una vez más la situación del sistema público educativo andaluz. Y también queremos poner sobre la mesa algunos temas que necesitamos que tengan más impulso y, como vamos a demostraros con datos además, este Gobierno andaluz, el Gobierno de Moreno y Bonilla, mantiene una dejadez y un deterioro de este sistema educativo público, un deterioro que ni mucho menos es casual, no es una casualidad, sino que forma parte de un deterioro generalizado de todos los servicios públicos en general, no solo de la educación, ¿no? También lo vemos en el resto de servicios públicos esenciales, un deterioro de la sanidad o un deterioro, por ejemplo, también en la dependencia. Vamos a empezar a desgranar un poquito este informe, que os lo vamos a pasar ahora también, pero vamos a empezar repasando cómo han evolucionado las plantillas docentes con las que cuentan los centros actualmente y cuál es su situación, ¿no? El informe recoge la evolución de las plantillas desde la situación prepandemia hasta el curso pasado, del curso pasado al curso actual y finalmente el dato global comparativo desde la prepandemia hasta el momento actual, hasta el curso 2023-2024. De los 6.545 efectivos que se añadieron a nuestros centros educativos a la vuelta de la presencialidad, se han mantenido o se han recuperado tan solo 3.900. Por lo tanto, se han eliminado 2.645. En comparativa con el resto del país, con el resto del Estado, volvemos a estar por debajo, una vez más, de la media, ya que en la global estatal se han eliminado tan solo un 33% de los recursos y en Andalucía más de un 40%. Por lo tanto, de nuevo, perdemos una oportunidad en Andalucía para mantener esos refuerzos que se introdujeron y que funcionaron en el sistema y convertir ese incremento de plantilla en estructural y poder avanzar en calidad de nuestro sistema educativo que, como sabéis, siempre está en los rankings por detrás y tenemos una alta tasa de fracaso escolar y de abandono escolar. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, con la consejera Patricia del Pozo al frente, anunció a bombo y platillo el 1 de septiembre, que es cuando comienza el curso escolar en la escuela infantil, en 0 a 3 años, una medida para ella estrella, que era contratar a 1.235 supuestos refuerzos pedagógicos, y para ello anunció que iba a modificar el presupuesto 2023. A lo cual Comisiones Obreras reaccionó y se posicionó como siempre, pues nos posicionamos claramente en que era una cifra insuficiente, solo supone el 1,1% de la plantilla total y además considerábamos que a esta cantidad había que añadirle, era necesario incrementar aún más la plantilla docente para cubrir las necesidades que son reales en los centros educativos y que cada vez son más relevantes. Desde Comisiones Obreras hemos estado vigilantes con estas plazas que anunció a bombo y platillo la señora Patricia del Pozo. ¿Y qué hemos constatado? Pues hemos comprobado que de las vacantes ofertadas por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ningún puesto de los ofertados se ha codificado como refuerzo o como apoyo. Es decir, que este anuncio estrella, más que un anuncio estrella, era un anuncio humo, porque no es más que el habitual ajuste de plantilla que se suele producir en septiembre, unido a una mala planificación y a unas ratios muy altas en determinadas zonas de Andalucía que superan con mucho el máximo legal establecido. Además de analizar la evolución de las plantillas docentes, en este informe hemos querido destacar también una situación que está afectando gravemente a la escuela pública. Y no solo a la escuela pública en particular, sino a todos los servicios públicos en general, ¿no? Y es la privatización. Son las políticas claramente privatizadoras que están llevando a cabo el Gobierno de la Junta de Andalucía y, como bien decía, no solo afecta a educación, sino a otros servicios esenciales y a los servicios públicos en general. Pero, en particular, dentro de la parte educativa, estas políticas privatizadoras, además de la privatización de los servicios educativos complementarios, que ya venimos consolidando en los últimos años, estamos viendo también como, por ejemplo, se está disparando en Andalucía
la FP privada, ¿no? Que aunque la consejera de Educación, Patricia del Pozo, continuamente manifiesta que tiene una apuesta clara por la formación profesional, en realidad lo que tiene es una apuesta clara por la formación profesional privada, porque la FP pública crece muy poco y no hay ofertas suficientes. Sin embargo, la FP privada se dispara. Solo hay que darse un paseo por las ciudades de Andalucía para ver las vallas publicitarias con la publicidad de la FP privada, ¿no? Pero lo estamos viendo también en otro tipo de enseñanza, como las no obligatorias, los estudios universitarios, también con la creación de 4 universidades privadas desde que el Partido Popular llegó al Gobierno, pero centrándonos en lo que dice este informe, en el informe que presentamos hoy, esa privatización no solo está afectando a todos los servicios públicos y a la educación en general, sino también a la educación infantil y a la educación primaria. Y vemos cómo el porcentaje de alumnado escolarizado en la escuela pública está bajando progresivamente en Andalucía como consecuencia de las políticas privatizadoras que practica con mucho descaro la Administración de Moreno y Bonilla. Está claro que hay una bajada de natalidad, eso es un dato objetivo, pero esta bajada de natalidad, en vez de aprovecharla la Consejería como una oportunidad de oro para mejorar las ratios y mejorar nuestra calidad educativa, no la ha visto como una oportunidad. Bueno, sí la ha visto como una oportunidad, pero como una oportunidad para aprovechar y suprimir unidades en los centros públicos y, curiosamente, están aumentando las unidades en la privada. Existe, lo veréis en el informe, un descenso del alumnado mucho más acusado en lo público. Desde el curso 2017-2018 al curso pasado, en Andalucía hay un 10,74% menos de alumnado y se ha perdido casi un 6% de unidades en la escuela pública. Sin embargo, la privada solo ha visto mermado su número de alumnado en un 4% y se ha aumentado, por el contrario, las unidades en un 5%. Y esto no es casualidad. Que se supriman las unidades en la pública no es casualidad, es una hoja de ruta del Gobierno andaluz. Que esta hoja de ruta consiste en recortar la enseñanza pública, deteriorarla, igual que ha hecho en otras comunidades donde gobierna, como por ejemplo en Madrid, y el objetivo es claro, es reducir lo público para priorizar lo privado. Este Gobierno andaluz, el Gobierno de Moreno y Bonilla, no está protegiendo a los centros públicos, sino todo lo contrario. La privatización que está haciendo estas políticas privatizadoras junto a la insuficiente plantilla docente, que ya veremos y analizaremos en el informe, y las altas ratios en las aulas andaluzas, hace que cada vez se deteriore más el sistema educativo público andaluz. Y bueno, teniendo en cuenta que esta situación de deficiencia de nuestra educación no es baladí, ¿no?, sino que este deterioro progresivo, con mucho nos tememos que lo que está en juego es la garantía de cohesión social y de igualdad de oportunidades, puesto que la educación pública es el eje vertebrador de una igualdad de oportunidades en nuestra tierra, ¿no? Y si la deterioramos, estamos jugando con la igualdad de oportunidades y con la cohesión social. Para revertir esta situación, que nos preocupa mucho a Comisiones Obreras, desde Comisiones Obreras hemos presentado multitud de propuestas. Ahora mi compañera Lola Escabia va a resumir las principales, pero lo primero y lo imprescindible es la voluntad política de este Gobierno, la voluntad política de Moreno Bonilla, de incrementar la oferta educativa gratuita y, sobre todo, de gestión directa. Lo primero que tiene que hacer el Gobierno andaluz, lo que le exigimos, es que haga una apuesta clara, aumentando las plantillas, haga una apuesta clara por la educación, disminuyendo las ratios, sobre todo en la atención a la diversidad, y que mejore las condiciones laborales de sus trabajadores y sus trabajadoras. Y además que tomen medidas también que puedan garantizar el bienestar y la convivencia de la comunidad educativa. A continuación, Lola Escabia os va a repasar nuestras principales propuestas, las propuestas que hacemos desde Comisiones Obreras para mejorar esta calidad del servicio educativo. Y, bueno, desde Comisiones Obreras, además, no son propuestas subjetivas, son propuestas que hemos cuantificado y que hemos calculado la incidencia que puedan tener en los presupuestos y de ahí el informe que hoy presentamos. Os dejo con ellas, que os va a resumir las principales propuestas.
Buenos días, muchas gracias a los medios que han acudido hoy aquí a nuestra sede de Comisiones Obreras Andalucía. Como ha señalado mi compañera Marina, la escuela pública andaluza atraviesa grandes dificultades. La convivencia en los centros educativos es cada vez más complicada, especialmente la secundaria es una bomba de relojería que desgraciadamente en algunas ocasiones estalla con consecuencias lamentables y muy dolorosas como lo ocurrido la semana pasada en Jerez. Asimismo, los docentes andaluces están sobrepasados por ratios imposibles que en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades superan con mucho las ratios legales. A todo esto se suma que las bolsas de trabajo están repletas de personal interino en desempleo que han sido cesados este pasado mes de agosto y que no han vuelto a contratarse pese a que los centros los necesitan. Es por ello que venimos a presentar propuestas realistas, cuantificables y que pueden ser abordadas siempre que exista la voluntad política para ello. Todo ello en defensa de las condiciones de trabajo de los docentes andaluces y andaluzas, por la creación del empleo público estable y, sobre todo, para la mejora de la calidad educativa de nuestro alumnado. Nuestra primera medida es la bajada de ratio en relación al alumnado de atención a la diversidad. Ya expusimos el año pasado nuestro informe al inicio de curso, cuando se analizaba la propuesta de presupuestos para este año en el que estamos, para este ejercicio, cómo la ratio andaluza, la ratio media andaluza era muy superior a la ratio media estatal. Aunque la ratio media es un poco una trampa porque, bueno, está comparando áreas metropolitanas densamente pobladas con zonas rurales que están despoblándose. Pero lo esencial en esta medida es que la escuela pública andaluza escolariza al 80% del alumnado con necesidades educativas especiales. Y estos alumnos no cuentan siempre con los apoyos necesarios para llevar a cabo su escolarización. Nuestra propuesta es clara, puede hacerse, se hace en algunas administraciones, sobre todo en relación al alumnado con reconocimiento de discapacidad, y es que todo el alumnado de necesidades educativas especiales cuente doble a efectos de ratio. Y que cuenten doble todas las necesidades específicas de apoyo educativo contempladas en la legislación vigente en la LOMLOE. Podrán ver en los cuadros que se incluyen en el informe el número de grupos necesarios para la implementación de esta medida. Nosotros, relacionada con la ratio y la ratio deseable, nosotros hemos cuantificado en unos aproximados 3.090 grupos extra y estos se reflejarían en las plantillas en 5.463 docentes. Nuestra segunda medida está relacionada con la anterior y es la necesidad de que existan apoyos específicos para este alumnado. El alumno y las alumnas con dificultades específicas de aprendizaje que no están diagnosticados, veremos después por qué en nuestra tercera medida, requieren para su desarrollo educativo de apoyos específicos desarrollados por maestras especialistas en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje. Nosotros proponemos que la ratio por profesional sea de 12 alumnos o alumnas por cada maestra especialista y que estas profesionales tengan unas condiciones laborales dignas, que no se vean obligadas a compartir centro, a itinerar, cuando hay alumnado en sus centros base, por llamarlos de alguna manera, que las necesitan y no están siendo atendidos. Hemos cuantificado en una necesidad de 4.023 maestras en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje para poder implementar esta medida. Nuestra tercera medida va destinada a la gran necesidad de detección precoz de las necesidades educativas especiales. La LOMLOE, la Unión Europea, en sus recomendaciones a los Estados miembros, señala que es fundamental que la detección de estas necesidades sea en las primeras etapas educativas. Y para ello es necesario incrementar la red de orientación. Hemos propuesto en diferentes mesas, cuando se estaba desarrollando el currículum LOMLOE en Andalucía, que se cumpliera con las recomendaciones europeas y se estableciera una ratio de 250 alumnos o alumnas por cada orientadora, cuestión que el Gobierno andaluz no asumió en su desarrollo normativo. Hemos cuantificado las necesidades de la implementación de esta medida en 2.308 profesionales. Nuestra cuarta medida va en la línea de mejorar el bienestar y la convivencia en la comunidad educativa y relacionada con el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 8 de 2021 para la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. La convivencia en los centros, como hemos dicho antes, especialmente en secundaria, pero también cada vez más en el último ciclo de educación primaria o en las primeras etapas de la formación profesional,
es complicada. El bienestar emocional del alumnado es fundamental para que pueda darse situación de aprendizaje real en los centros. Y por ello proponemos que la Administración educativa amplíe las plantillas de los centros al menos en un profesional específico con un perfil competencial adecuado que sea relacionado con la intervención sociocomunitaria, servicios a la comunidad o análogo, y que tenga claras las funciones que tiene que cumplir. La Administración andaluza, lo que ha hecho con respecto al cumplimiento de esta medida, que decimos viene mandatada por una ley orgánica, ha sido simplemente nombrar coordinador de bienestar emocional con todo el respeto, casi al primero que pasaba, sin darle una reducción de carga horaria, unas funciones claras o un espacio para poder realizar su función. Tampoco sin contar con el perfil competencial del profesional para que sea verdaderamente implantada esta medida. Para hacer frente a esto, y ya decimos que es una propuesta de mínimos, porque no es lo mismo un colegio de una línea que un instituto o un colegio de 4 o de 5 líneas, estimamos que al menos para contar con un profesional a jornada completa de estas características se necesitarían 3.710 profesionales. En los últimos años, los cambios que ha experimentado el sistema educativo, las nuevas metodologías, la carga excesiva de burocracia en todas las etapas educativas, no ha venido aparejada de una reducción de la carga lectiva del profesorado. Esto es especialmente acuciante en el cuerpo de maestros y maestras. El pasado curso, Comisiones Obreras Andalucía, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Andalucía, realizamos un estudio en el que más del 90% de las maestras encuestadas señalaban que necesitaban utilizar su tiempo de descanso, su tiempo de jornada no laboral para realizar funciones de su puesto, que las funciones burocráticas les impedían la planificación de las actividades de aprendizaje y que no tenían tiempo físico en su jornada laboral para realizar tareas de coordinación con otras compañeras de sus centros. Comisiones Obreras presentó en junio un escrito a la consejera de Educación, a doña Patricia del Pozo, pidiendo una mesa sectorial específica para abordar la reducción del horario lectivo de maestros y maestras en Andalucía. No es una cuestión que no se haya dado en el resto de España. Somos la única comunidad autónoma, tan solo igual que Galicia o Madrid, que aún no ha acometido la necesaria reducción de la jornada lectiva para las maestras. Esto, además de suponer una discriminación evidente de las docentes andaluzas, hace que la carga de trabajo de estas profesionales sea mucho mayor que el del resto del Estado. La Junta de Andalucía no ha iniciado conversaciones con nosotros, ni siquiera respondió a esa petición de mesa sectorial, lo cual consideramos que es inadmisible. Para implementar esta medida serían necesarios la contratación o el incremento del cupo de maestras en 3.676 profesionales. En conclusión, para la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, entendemos que ahora, más que nunca, es necesario defender la educación pública, porque es el mejor modelo educativo, el de más calidad, el que asegura igualdad, la cohesión social y, en definitiva, el ejercicio del derecho fundamental de la educación para todas y todos. Es la educación pública la única que puede poner los intereses de la ciudadanía por encima de cualquier interés del mercado. Desgraciadamente, parece que el Gobierno de Moreno Bonilla no tiene voluntad política para proteger el sistema público educativo andaluz. Y por ello seguiremos reivindicando, luchando y proponiendo desde el rigor y también desde la ambición de conseguir la implementación de estas medidas para que cada euro del presupuesto andaluz destinado a la educación revierta en el mayor tesoro que tiene un pueblo, que es su infancia y juventud. Para ello, como hemos expuesto, sería necesario abordar de inmediato el aumento de las plantillas docentes, de manera que se generen las condiciones para que el sistema educativo andaluz sea garante de la equidad y la igualdad de oportunidades. Comisiones Obreras, podrán verlo en el informe, en los datos que les facilitaremos, cifra en general, en el global, en 19.180 los cupos necesarios para poder implementar estas medidas. Verán en la última tabla de nuestro informe que el incremento presupuestario del gasto público andaluz en educación sería solamente de un incremento del 6,7%, lo que supone, en relación al PIB anunciado por Andalucía para el pasado año, simplemente un 0,27% de ese PIB.
Comisiones Obreras ha solicitado oficialmente en mesa sectorial que se aborde de manera urgente una negociación efectiva para el aumento de las plantillas. Y llevaremos estas medidas concretas si efectivamente se nos convoca. Pero en caso de no lograr el inicio de una verdadera negociación de aumento de plantillas para Andalucía, Comisiones Obreras convocará en las próximas semanas movilizaciones para el sector docente andaluz. Nada más, muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, pues